¿Código en español o código en inglés? That is the question. Debe hacer como 20 años que escribo software, en realidad bastante más, pero vamos a decir que 20 años más o menos seriamente para vivir de eso. Y a lo largo de esa historia creo que me fui debatiendo entre escribir en español o en inglés en los programas todo el tiempo. En algún momento llegué a una conclusión, pero intenté muchas veces escribir el software en español y me encontré con muchos problemas. Resumiendo rápidamente, problemas con los acentos, problemas de que el dominio por ahí estaba en inglés y entonces yo lo quería trasladar, o el dominio estaba mezclado, entonces tenía palabras en inglés y palabras en español. Por otro lado, los lenguajes de programación que usamos están basados en el inglés, así que los statements son en inglés. Yo tengo una cláusula que es if, y dice if, no dice si. Entonces yo escribo if y después escribo una variable en español. La verdad es que nunca termina pegando. Lo mismo pasa si a continuación viene una llamada de una función o un método. Queda raro, no lo puedo hacer en español completamente, porque para eso debería tener un lenguaje, no sé, Java en español o C# en español, y entonces sí podría hacer una lectura fluida en español. Lo que me termina pasando es que queda una cosa medio rara que nunca termina de funcionar. Si vemos estas cosas que mencioné punto a punto, la verdad es que no vamos a tener lenguajes en español, o muy difícilmente vayamos a tenerlo. Puede haber algunos lenguajes en español, no tengo la menor duda que existen, pero la verdad es que no son lenguajes que se van a hacer masivos en su uso, así que tenemos que aceptar que simplemente el lenguaje de programación que vamos a usar, las pocas palabras que tenga, porque la verdad es que tampoco son muchas, pero las pocas que tenga van a estar en inglés. El soporte para lenguajes como el español en el código fuente hoy seguramente es bastante alto, pero 15, 20 años atrás la verdad que era inexistente. Tenemos que aceptar un poco las reglas de juego que tenemos y entender que el lenguaje está basado en inglés, el lenguaje de programación me refiero, y por ende cuando nosotros escribimos nuestro código, si lo queremos hacer en otro idioma, por ejemplo el español en nuestro caso, vamos a encontrarnos con problemas definitivamente. Los acentos, las señas son un problema, y la combinación del lenguaje nuestro con el lenguaje de programación termina siendo rara. Además, nos va a pasar, sobre todo si estamos en el medio entre los dos idiomas, que vamos a empezar a mezclar. Nos vamos a olvidar y vamos a escribir algunas cosas en inglés, otras las vamos a escribir en español. Va a terminar quedando una mezcolanza bastante fea. El otro tema es el lenguaje del dominio. A veces el dominio de negocio está en inglés y entonces, bueno, es mucho más fácil escribirlo directamente en inglés. Lo opuesto es un problema difícil de resolver. Cuando el lenguaje de dominio está en español, sí o sí necesito hacer una traducción al inglés para poder escribir mis nombres de métodos y mis nombres de variables, sobre todo, o las clases que van a representar mi dominio. Voy a tener que hacer una traducción, y en este caso recomiendo, porque, bueno, a esta altura claramente hoy yo elijo escribir el código en inglés, así que lo que recomiendo es hacer esta traducción de antemano. Agarrar nuestro dominio, escribir todas las palabras que nosotros creemos que vamos a tener que involucrar en el código fuente y buscar las traducciones correctas de antemano para no perder tiempo después, para no inventar traducciones al vuelo, porque el inglés no es nuestro lenguaje materno, entonces a veces encontrar una palabra adecuada nos cuesta un montón. Vale la pena tomarse ese tiempo de antemano y dejar todo escrito para que al momento de poner el nombre de una variable, de poner el nombre de un método, una clase, lo que fuere, yo ya sé las palabras correctas que necesito utilizar. Y además eso me unifica a lo largo del código, porque por ahí hoy invento una traducción y dentro de una semana tengo que volver a escribir esa palabra que ya me había olvidado porque no la había necesitado, y por ahí le invento una traducción distinta y entonces tengo inconsistencias en el código. El otro tema es si necesitamos aprender inglés o no para programar. No necesitamos, no es indispensable aprender, pero ya creo que lo mencioné en otro video y seguramente en algún momento le voy a dedicar un video exclusivo. Es muy recomendable que aprendamos inglés. En primer lugar porque mucho del contenido de alta calidad y sobre todo para tenerlo a tiempo está en inglés. Gente como yo, por ejemplo, puede estar haciendo un video en español con cosas que aprendió en su momento, pero lleva un tiempo desde que ese contenido salió en inglés hasta que alguien o muchas personas lo traducen, sea en texto, en páginas web, en libros, en videos, al español. Entonces, la verdad es que si bien está bueno usar su propio lenguaje porque uno lo entiende más fácil y todo, también es muy recomendable conocer otro idioma, como el inglés en este caso, para poder acceder a ese contenido
mucho antes. Y también para facilitarnos a nosotros escribir el código en inglés, para que después si lo tenemos que compartir con gente que no sabe hablar en español, lo pueda leer y lo pueda entender. Y lo pueda entender sobre todo porque lo escribimos bien. En inglés correcto, el mejor inglés que podamos escribir nosotros. Yo creo que a la larga lo que ganamos es en legibilidad. La legibilidad es algo muy importante, en inglés es readability, y la verdad es que está pensada en inglés también, porque la legibilidad es poder leer el código fuente y entender lo que la persona que lo programó quería hacer. Para esto voy a resumirlo muy brevemente. Los nombres de las variables, los nombres de los métodos, clases y funciones, todo tiene que ser descriptivo. Tiene que decirme lo mejor posible, obviamente en la menor cantidad de palabras, qué es lo que hay detrás de esa clase, qué es lo que la responsabilidad de esa clase o lo que hace ese método que estoy llamando. Y eso va a estar pegado al resto de la estructura del lenguaje que, como dijimos antes, ya está en inglés. Entonces, para obtener una legibilidad fluida, lo ideal es que esté escrito todo en inglés. Este es un tema, no sé si controversial, pero por lo menos es polémico en el sentido que algunas personas que son más puristas del español van a decir que lo tenemos que escribir en español, el código. Otras personas van a decir que la única posibilidad es escribirlo en inglés. No voy a decir que yo estoy en el medio, yo creo definitivamente que lo tenemos que escribir en inglés, ya les expliqué por qué, pero también entiendo que es posible lo otro, también entiendo que hay gente que programa y que no sabe hablar en inglés y no podemos ponerle, no sé, sobre su cabeza el hecho de que no sabe hablar inglés y sobre todo hasta que lo aprenda por lo menos a escribir y a leer para poder usarlo en el código, bueno, lo va a tener que hacer en español mientras tanto, pero es bueno que esa persona sepa qué implica lo que está haciendo y que hay una mejora posible en aprender el otro idioma. Así que por favor déjenme sus comentarios en este video, sobre todo qué piensan ustedes, si español sí, si español no, si el inglés es el único idioma en el que tenemos que escribir, los pros y los contras que a ustedes se les puedan ocurrir que yo no haya mencionado. Todo suma. Como siempre, denle like al video y suscríbanse al canal.